Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta noche que nos ofreces, que nos regalas para escuchar tu palabra, para llenarnos de esa vida y ese amor que nos tienes preparado. Gracias, Señor, por tu bondad, porque durante todo este tiempo pascual nos has hablado al corazón, te has manifestado como ese Dios de la vida que nos rescata de la muerte. Queremos ofrecerte esta noche este compartir y pedirte especialmente por la paz de Colombia y de todas nuestras naciones, que la fuerza de tu palabra toque corazones, renueve la mente y que podamos unir fuerzas para la paz, para procurarnos un mundo más justo, más fraterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, pues una vez más bienvenidos a los que se acaban de conectar. Y hoy vamos a continuar en estos relatos del encuentro del resucitado en este tiempo pascual que ya estamos por terminar, porque ya dentro de unos días pues celebraremos la ascensión del Señor y después la gran fiesta de Pentecostés. Entonces hoy vamos prácticamente a meditar, a contemplar pues uno de los últimos encuentros del resucitado para pues la próxima semana más bien detenernos en la ascensión del Señor. Y de esa forma preparar el corazón para la gran fiesta del Espíritu Santo. Pues vamos a prepararnos con Juan 21. Si gustan, vamos buscando Juan 21 del 1 al 23, pero primero vamos a leerlo solo hasta el versículo 14. Juan 21 del 1 al 14. Lizzy, ¿ya lo encontraste? Sí, lo puedes leer, por favor, del 1 al 14. Después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades, y se manifestó como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Contestaron: vamos, también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron: nada. Entonces Jesús les dijo: echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerza para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro: es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla. Arrastraban la red llena de peces. Al bajar a la tierra, encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes.
y a pesar de que hubieran tantos, no se rompió la red. Entonces Jesús les dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios. Ok, gracias, Lizzy. Bueno, aquí tenemos la primera parte del relato y como les decía, vamos a centrarnos en este texto maravilloso, ¿no? Muy largo, muy sustancioso, muy diciente para nosotros que deseamos seguir a Jesús con todo el corazón, con todas las ganas. De esa manera, pues le vamos a pedir también a Pedro y a los discípulos que intercedan por nosotros, porque decía San Jerónimo, ¿verdad? Quien conoce la Escritura conoce a Cristo y se conoce a sí mismo también. La Escritura es un espejo en el que cuando nos acercamos vemos a Cristo y nos vemos a nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de redes, de peces, de seguimiento, de misión. Y esto pues a mí me emociona mucho porque es una de las citas bíblicas que pues inevitablemente me lleva a los inicios de mi vocación. Entonces pues es de gratitud. Gracias Señor por llamarnos, por invitarnos a ser tus discípulos y a echar las redes. Entonces tenemos aquí este texto, Juan 21, del 1 al 23, pero para poder meditarlo y entresacar tanto detalle que tiene, San Juan aquí se explayó en detalles, de modo que mejor lo vamos a repartir así, en dos partes. La primera, Juan 21, del 1 al 14, y luego del 15 hasta el 23. Pues lo primero es poder ver que este relato hace eco y utiliza la estructura de una pesca milagrosa. ¿Y dónde encontramos otra pesca milagrosa? En Lucas 5, del 1 al 11. ¿Se acuerdan? Estaban los discípulos a la orilla del lago limpiando sus redes, eh, preparándolas para la pesca, y Jesús les sale al paso. Jesús se acerca, Jesús se hace amigo y le saluda y le pide a Pedro que lleve la barca hasta la parte más honda. Jesús sube a la barca y estando ya mar adentro le pide que eche las redes. Pedro se asombra, se siente indigno y ve cómo Jesús llena esas redes y le dice a Pedro, yo haré de ti pescador de hombres. Entonces tenemos aquí este eco de el mismo contexto, la misma estructura que ahora San Juan recoge y retoma, pero es un texto post-pascual, ¿no? Es un texto de encuentro con el resucitado, ya no el Jesús histórico, sino el Cristo de la fe, el Cristo resucitado. Y sabemos que en este relato se va describiendo simbólicamente la tarea evangelizadora de la iglesia. Es muy iluminador este texto a la hora de preguntarnos cuál es la tarea, cuál es la misión de la iglesia, sobre todo en este tiempo de conflicto, de crisis a nivel ético, a nivel económico, a nivel político, en todos los niveles, a nivel salud, de cuántos, digámoslo así, como estamentos o partes se nos llama y se nos pide una respuesta de fe. Pues, qué mejor que ir a la palabra de Dios para descubrir qué quiere Dios de nosotros en este tiempo tan conflictivo, de qué manera podemos realizar esta tarea de evangelización. Y aquí nos encontramos, pues que obviamente Jesús ya se ha manifestado
numerosas veces a los discípulos. Ya se les ha presentado a los de Maús, a María Magdalena, al grupo de las mujeres, a Tomás, y ya les ha dado muchos signos. Entonces, pues con esto pareciera que ya los discípulos deberían estar preparados, ¿verdad? Ya muy convencidos, ya muy en tono con Jesús. Pero resulta que esa experiencia de resurrección, que el haberlo tocado, que haber comido con él, pareciera que no ha sido suficiente, porque los discípulos siguen sin un proyecto definido, dispersos. Aquí los encontramos, pues dice que estaban, aquí nombra 7 discípulos: Simón Pedro, Tomás, el mellizo Natanael, los hijos de Zebedeo, etcétera. Estaban todos juntos, pero no tenían un proyecto común. No había un horizonte, algo que les unificara, que como comunidad se sintieran ellos identificados y animados a seguir adelante. Pues no. Entonces, todo eso nos hace pensar que todavía no habían comprendido el sentido de la resurrección. Y es increíble, ¿verdad? Uno diría, pero ¿por qué si ya vieron a Jesús? Si ya le reconocieron al partir el pan, ¿qué les faltaba? Bueno, por eso decimos, les faltaba el Espíritu Santo, que es lo que vamos a celebrar muy pronto. Y aquí ellos están como en una situación de stand-by, de vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros ahora que no está el maestro? Por eso Pedro, el líder del grupo, cabeza de la iglesia, aquel a quien Jesús pues había nombrado como en ti, sobre tu roca, en ti reconstruiré la iglesia. Pues Pedro toma la palabra y dice, voy a pescar. No va precisamente ni se encamina hacia la misión, hacia una ciudad o pueblo o vereda para anunciar la buena nueva. No, Pedro se va a la tarea de antes, regresa a lo de siempre. Y así los discípulos le siguen. Los demás contestaron, vamos contigo. Y salieron y juntos subieron a la barca. Ahí está. Muy seguramente Pedro ya había dejado a un lado aquella promesa de Jesús, yo te haré pescador de hombres. Y también los discípulos no podían como entender de qué manera ellos podían ser luz del mundo, sal de la tierra, aquello que el maestro les había dicho. No, seguían ellos, como hemos dicho, así estancados, ni para atrás ni para adelante. Había ahí una situación como neutra. Y esto pues nos recuerda esa situación de los discípulos aquí, nos recuerda a la iglesia, esa iglesia antes del Concilio Vaticano II, una iglesia estancada, una iglesia como en un momento de que ni avanzaba ni retrocedía, una iglesia que estaba confundida en medio de un mundo acelerado de cambios, de invenciones, de filosofías. O sea, estoy hablando de la iglesia antes del Vaticano II, es decir, antes de 1962, esta iglesia del siglo XX que se abría paso en medio de un mundo de progreso. Pero entonces, ustedes saben que siempre el Espíritu Santo a grandes males, grandes remedios, ¿verdad? El Espíritu Santo suscitó en ese momento, en Juan 23, la gran idea de convocar a un concilio. ¿Por qué? Porque es que el mundo, digámoslo así, se estaba comiendo a los cristianos.
estaba avanzando tanto el progreso, la ciencia, en fin, que la fe estaba perdiendo credibilidad, la iglesia más bien, estaba perdiendo credibilidad y eficacia. Entonces, el Papa junto con los obispos lanza esta pregunta: Iglesia, ¿quién eres? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu cometido en medio del mundo? Porque la iglesia se había quedado como tan hacia ella misma, como tan ensimismada, que veía pasar el mundo y no se percataba o no comprendía lo que tenía que hacer. Entonces, en este concilio se analiza, se profundiza y se llega a la feliz conclusión: es que la iglesia en medio del mundo es un sacramento. Qué bonita esa expresión, sacramento. ¿Qué significa sacramento? El sacramento es aquello que expresa lo que contiene. Ajá. El sacramento es como un icono, como un vidrio, de esos vidrios que están en las iglesias que dejan pasar la luz y reflejan la luz. Así, eso es un sacramento. Expresa aquello que contiene. Y nosotros, y la iglesia, está llamada a ser sacramento. Es decir, Jesús es sacramento del Padre. Le muestra, le manifiesta en su actuar, en su obrar. Y así la iglesia está llamada a ser sacramento de Cristo. Y tú y yo estamos llamados a ser sacramento. No solo decir somos cristianos porque vamos a la misa, porque rezamos, porque más o menos intentamos dar un poco de testimonio. Uy, no, es que el Señor nos pone la talla tan alta y nos dice: quiero que tú seas sacramento, que seas santo, en otras palabras. Y esto de la santidad, que es para todos, casados, solteros, viudos, separados, para todos, llamados a la santidad, a ser sacramento. Pero es que además de sacramento, como si fuera poco, ¿no? Llamados también a ser instrumento universal de salvación. Un buen instrumento, ¿no? No como ahora que les contaba de mi guitarra, no la puedo usar ahora porque está descompensada. Entonces, cuando nosotros estamos descompensados espiritualmente, pues el Señor no nos puede utilizar como sacramentos, como instrumentos, para que a través nuestro otros le conozcan. Esa es tu misión. Esa es tu tarea y la tarea de la iglesia. Por eso cuando la iglesia se desvirtúa, cuando la iglesia pierde su fe, su ardor, su acción, pues el mundo se come el mandado, decimos por ahí, ¿verdad? Ayer que venía, me fui a una cita médica y de regreso me vi de repente en medio de la protesta. Y yo, ay Dios mío, y yo que pensaba venirme a pie, dije, no, no puedo irme a pie. Tomé un taxi rápido y me dice el taxista: vámonos pronto porque esto se va a poner feo. Y venía él diciendo, decía: Colombia, lo único que necesitas orar para salir de esta avalancha de violencia. Y él decía: porque el diablo se está comiendo, está em, pues agarrando presa y nos tiene así atados de pies, de manos, ¿no? Confundiéndonos. Y entonces él decía: ¿cuál es nuestra tarea? ¿No? Y vino el taxista, me predicó todo el camino hasta la casa, y veníamos conversando de eso. Pues precisamente, cuando la iglesia no vive su identidad, eh, pues el mundo sufre y el tentador saca partido, ¿verdad? Gana cancha. Entonces, esta cita bíblica, justamente al final del Evangelio de Juan, el Evangelio del amor, de la gloria, de la manifestación, viene a decirnos
que este es nuestro momento, que tú y yo estamos llamados a hacer esos sacramentos e instrumentos, muy a pesar de nuestro pecado y de nuestra debilidad. Pedro y los discípulos, ¿qué hacen? Pues briegan toda la noche. Ahí los tenemos, una comunidad que briega, que trabaja, pero que no pesca nada. Nada, no hay peces. ¿Por qué no hay peces? Porque Jesús no estaba con ellos, o más bien, porque ellos no estaban con Jesús, ¿verdad? Porque es innegable que el Jesús resucitado siempre está, siempre está. Esta frase podría ser pues nuestro lema de resurrección. Jesús, tú siempre estás en mi vida, en mis acontecimientos. Y yo me voy y paso toda la noche bregando, ¿no? A veces cuando nos ponemos así, yo voy a hacer esto, yo voy a conseguir esto y ya verás, aunque sean cosas buenas, pero cuando no está Jesús, no hay peces, no hay pesca y las redes se quedan vacías. Estos discípulos estaban en el lugar equivocado, como los de Maús, que iban hacia la dirección equivocada. Aquí estos están con la tarea equivocada en el lugar equivocado. ¿Cuál era el lugar de los 12? ¿Qué les había dicho Jesús? Vayan, anuncien, sean mis testigos, pero ellos todavía no podían, ni lo comprendían, ni se sentían capaces. Y entonces esto, hermano, nos lleva a pensar, y yo te invito para que desde ahora también tú te vayas incluyendo en este relato y nos preguntemos, ¿qué sería un cristiano, una familia, una iglesia de redes vacías? ¿Cómo están tus redes hoy, después de una semana, de un mes? O tal vez si te quieres echar más atrás, bueno, tantos años que tengo, ¿cómo están tus redes? Así como las de esta fotografía, ¿verdad? Que están como amarradas ahí, esas redes están en la orilla, eh, también como muy atadas, vacías. Pues, ¿cómo está mi vida, tu vida, cuando las redes están vacías? No hay esperanza, no hay amor, no hay alegría. Cuando las redes de la iglesia están vacías, no hay profetismo, no hay testimonio, no hay convicción. Cuando las redes del mundo están vacías, pues no hay justicia, etc. Pues pinta tus redes, las redes de tu vida, las redes de tu familia, las redes de tu ciudad. Identifica si están vacías o no. Y de ahí, esta desdicha, digámoslo así, este fracaso de pesca, ¿no? Da un giro en el versículo 4. ¿Qué pasa en el versículo 4? A ver si lo volvemos a leer. Dice, al clarear el día, se presentó Jesús en la orilla del lago, pero los discípulos no lo reconocieron. Otra vez, no lo reconocen aún. Pero aquí se da ese giro del relato a partir del versículo 4. Así como cuando en los de Maús, si nos acordamos, ellos iban desesperanzados, tal, hasta que Jesús se acerca y les empieza a hablar. Bueno, pues aquí sucede lo mismo. Es el clarear del día. Y este detalle es tan significativo porque una vez más nos viene a decir que la buena noticia de la resurrección es que aunque no haya pesca, que aunque yo sienta que todas mis fuerzas las gasté en vano,
aunque me sienta fracasado, aunque haya toda la oscuridad, es tenebrosa la oscuridad en mar abierto, ¿verdad? Aunque hubiese pasado todo esto, Jesús se hace presente. Y por eso siempre la esperanza será esa punta de lanza en el cristianismo. Jesús se hace presente en la orilla del lago. Y a partir de ahí, empieza a atraer a los discípulos, a llevarlos hacia esa nueva experiencia de fe. Cuando todo parece llegar a su fin, Jesús ahí está. Eso a mí me alienta mucho, me da cuando estoy así como en medio de problemas, en medio de enredos, como esa red que estaba ahí estancada, amarrada, pues es que eso no es lo definitivo. Ese problema, aunque parezca que no tiene salida, ahí Jesús se hará presente. Y Jesús se hará presente y me sacará, me llevará hasta que mis redes estén llenas, plenas. ¿Cómo se hace presente Jesús? Pues si recordamos en el relato de Maús, Jesús se hace presente y les dice, ¿de qué vienen hablando ustedes por el camino? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿De qué conversan? Las preguntas de Jesús. Jesús pregunta, y la pregunta de Jesús es pedagógica, es provocativa. Cuando Jesús nos pregunta algo, quiere que nosotros nos explayamos, que abramos el corazón, nos desahoguemos. Oye, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Oye, ¿tú tienes fe? ¿Tú crees que yo puedo? Jesús nos pregunta, indaga para que nosotros nos hagamos conscientes de lo que llevamos dentro y le expresemos. Entonces aquí la pregunta es, muchachos, ¿han pescado algo? ¿Qué has pescado? A ver, analiza, echa un vistazo a tu matrimonio, a tu vida misionera, consagrada, a esta semana, a este año de pandemia y pregúntate, ¿qué he pescado? Eso me dice el Señor. Oye, por el nombre de cada quien, ¿no? Lisi, Isabel, Ana Cecilia, ¿has pescado algo? Cuéntame, ¿qué has pescado? Entonces, a esas redes que si las dibujas en tu cuaderno, te las imaginas, pues ubica de qué están llenas en este momento tus redes. Cuántas satisfacciones, cuántos logros, o a lo mejor cuántas penas, cuántos duelos, cuántos desaires. A lo mejor pues has podido crecer económicamente, salir un poquito de esta crisis. ¿Qué hay en tus redes? ¿Has pescado algo? Jesús va en directo y sin rodeos. Y ellos le contestan, nada, Señor, no hemos pescado nada. Es la evidencia del fracaso. Unos expertos pescadores no han pescado nada. Ahí está. Pero en ese momento Jesús les va resolviendo el problema, ¿no? Y les dice, no pasa nada, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Ese detalle nos viene a decir qué fuerza y qué poderosa es la palabra del Señor. Al igual que en la Génesis, en ese tiempo de oscuridad, de caos, y la palabra de Dios, al decir fiat, que significa hágase, pues todo lo ordena, todo lo acomoda, todo lo crea. Aquí se repite esta eficacia de la palabra de Dios.
Y a mí me gusta a veces imaginarme así, mi vida, ¿no? Jesús pronunciando, a ver, Nubia, echa la red a la derecha, échala. A ver, vuelve a intentarlo, Señor, pero no pesqué nada, Señor, pero mira, fracasé en esto, pero Señor, mira, esto no tiene ni pie ni cabeza, esta persona no cambia, esta situación. A ver, echa la red a la derecha y encontrarás. Les aconsejo así cuando tengan tiempito ver las películas de los papas, por ejemplo, del Papa Pío XII, que tuvo que enfrentar toda la guerra eh, y el exterminio nazi. O sea, problemas gruesos, problemas difíciles, ¿no? Y cómo él intentaba el diálogo con uno y el consenso con el otro, y a ver, y no le resultaba, y otra vez echa las redes, vuelve a intentar. ¡Oh! Pues ahí está la fuerza de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la clave que nos está dando aquí San Juan? Porque ellos hicieron lo que Jesús les dijo. ¿Y qué pasó? Pues se llenó la red. 153 peces, y pone San Juan, grandes, ni siquiera eran, allí en México le llaman, si no he olvidado, charolitos, o pues ya no me acuerdo, pero son unos pececitos tan chiquitos. Charales. Charales. Exacto, ¿verdad? Esos, no eran charales, eran tremendos peces, grandes además, o sea, una pesca numerosa y abundante en todos los aspectos. Sabemos que ese 153 viene a simbolizar la plenitud, bueno, la plenitud en cuanto que habían 7 discípulos, ajá, y el 153 en cuanto que nos habla de la universalidad, la catolicidad de la iglesia. Dios es para todos. Entonces, la clave que San Juan nos está diciendo, pero bueno, esencialísima. ¿Cuál es? La obediencia a la palabra. Tú obedece. La obediencia es la medida del amor, nos dicen los santos. Es la medida del amor. Justamente en esta película de Papa Pío XII que vi en estos días, me llamó la atención porque no era específicamente la historia de Papa Pío XII, sino del auxiliar de una monjita pascalina, que era una religiosa que sirvió al Papa Pío XII. Entonces, era una religiosa muy firme, al pan, pan, al vino, vino, no era sumisa, ¿no? Y tenía grandes conflictos con la autoridad. Su superiora cometió un atropello con ella, la humilló, la encerró, la mandó allá a exiliar, y ella, muy firme, no quería dar brazo a torcer, hasta que después su hermana religiosa le dijo: hermanita, pero si tú haces un acto de obediencia y de humildad, Dios hará el resto. Entonces esta hermanita se humilló y se presentó a la superiora y le pidió mm, disculpas, se dispuso a lo que ella quisiera. Y bueno, después de ahí Dios la llevó hasta el Vaticano, la primera mujer allá entre las aulas del Vaticano, eh, colaborando, auxiliando al Papa Pío XII en esas tareas tan graves como eran la de rescatar judíos del exterminio nazi. Bueno, es un ejemplo, ¿verdad? Pero para decir, la clave es la obediencia, obedecer a Dios. Por eso, cuando hagamos oración, decíamos la semana pasada que José Luis nos preguntaba, ¿verdad? De concretar nuestra oración. ¿Qué te pide Dios hoy? Hazlo. No, lo haré mañana. No, hazlo hoy, porque luego mañana ya se te olvida, ¿no? Esa obediencia a la palabra te salva. Es salvadora, porque al obedecer
dejamos a Dios ser Dios. Él es el protagonista, no nosotros. Él es el que actúa en medio de nuestra pobreza. Ellos echaron las redes a la derecha. Yo creo que se mirarían el uno al otro y dirían, pero porque acuérdense que todavía ni le reconocían, ¿eh? No sabían que era Jesús. Sin embargo, echan la red a la derecha y ahí tienen la multiplicación de los peces, la abundancia. Entonces vale la pena probar, ¿verdad? Probar hasta dónde me lleva Dios si yo le obedezco. Claro, para obedecerle necesito entonces entender qué me pide. Y para eso hago la reflexión y el discernimiento en la oración. A este punto, cuando ya están las redes llenas, el discípulo a quien Jesús amaba, aquí aparece Juan. Hasta ahorita era Pedro, ¿verdad? Pedro, pero ahora aparece Juan. Juan el amado, el discípulo amado, el que se había recostado al pecho de Jesús, el que estaba con María al pie de la cruz. Juan dice, es el Señor. ¿Se acuerdan que en aquella escena de la tumba vacía, quién es el primero en creer? Bueno, aparte de María Magdalena, es Juan. ¿Y quién es el primero en reconocer aquí a Jesús? Juan. Y yo le preguntaba a Juan, qué suerte, ¿verdad? Que tú en medio de los 12, pues eras el chiqueado, el consentido de Jesús. ¿Cómo le hacías? ¿Cuál era tu clave? ¿Qué puedo hacer para reconocer yo a Jesús en medio de mi pesca, de mi vida, de mis situaciones? Y entonces Juan me daba esta clave. Necesitas tener un corazón limpio. Los limpios de corazón verán a Dios. Y si tienes un corazón limpio, entonces también podrás tener ojos claros, ojos atentos y despiertos. Esa es la sensibilidad del discípulo amado, capaz de ver a Jesús en todos los acontecimientos. Qué ganas, ¿verdad? Qué ansias de poder tener un corazón así. ¿Qué me impide? Eso podría ser otra pregunta en tu oración. ¿Por qué tu corazón no está limpio? ¿Qué lo ensucia? ¿Qué lo revuelve? ¿Por qué tus ojos no pueden reconocer a Jesús? Bueno, cuando dice el relato que al oír Pedro es el Señor, se lanza decidido, así como corrió hacia la tumba, y los otros discípulos llevaron las redes hasta la orilla. De modo que al saltar a tierra, vieron unas brasas con peces, vieron el pan y Jesús les dice, traigan ahora algunos de los peces que acaban de pescar. Qué bonita escena, ¿verdad? ¿Se la están imaginando? Al saltar a tierra ya queda atrás el mar y ahora viene la seguridad, ahora viene la bonanza, viene el momento de la intimidad, así como en Emaús, al partir el pan, se repiten estos gestos de Jesús. Les habla otra vez de forma tan sencilla de peces, de pan, sin otro discurso. Así es Jesús tan humano, como decíamos la semana pasada. Y como buen maestro, va tomando la palabra, va instruyendo, a ver tú esto, el pan, el pez, las brasas, la familiaridad, ¿no? Dejándoles claro que Él es, que no es un fantasma. Entonces esas redes llenas es el signo que les mantiene en el asombro
de estar frente a algo que no tiene explicación, que va más allá de la lógica humana. Están en la realidad, pero ahora con Jesús. Y eso cambia totalmente. Aquí, en esa escena maravillosa, por una parte, me daba cuenta de este detalle. Las redes están llenas como fruto del trabajo tanto de Jesús como de los discípulos. Jesús les ordena, echen la red y ellos obedecen. Las redes llenas fruto del trabajo del hombre y de la ayuda de Dios. Esas redes que les recordaban su vida anterior. Jesús no desecha lo pasado. Jesús no desecha tu talento, tu vida, tu afición. No, no, no. Sino que aprovecha esas redes y les da una nueva utilidad. Así es. 153 peces que, como dijimos ya, simbolizan la universalidad de la salvación. Dios es para todos y Dios alcanza para todos. Desde Palestina hasta los confines de la tierra. Y vemos entonces que aquí los discípulos están viviendo como una especie de tabor, ¿no? Como una máxima consolación, comiendo con el maestro, dejándose instruir por el maestro. Bueno, hasta aquí la primera parte. Ya con eso, yo diría, podríamos tener, ¿no? Para, asimilar, sosegar y dejar que ahí en ese lago de Tiberíades las redes se nos llenen de peces. Pero ahora pasamos a la segunda parte, que es, dejamos, digámoslo así, como el ambiente comunitario para irnos ahora a la intimidad de Pedro con Jesús. Y vemos que esta escena tiene un ambiente como hasta romántico, ¿no? Jesús que llama aparte a Pedro, ¿no? Ahí tenemos el lago, las brasas, el pan, los peces. No hay miedo, no hay duda. Bueno, pero Jesús tiene una intención. Esto es muy diciente porque, mira, ¿cuál es el fruto de la oración? El fruto de la oración es que tú conozcas a Dios y es que entiendas su voluntad, qué quiere de ti. Eso es. Más allá de la emoción, más allá de si siento bonito o no siento, Jesús tiene una clara intención contigo, conmigo. En este caso, con Pedro. Por eso lo saca aparte y le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Uy, qué interesante, ¿verdad? La oración es tan personal porque tú puedes pertenecer a un grupo, incluso en la propia familia, ¿no? Pero tu fe es tu fe. Tu amor por Jesús es tuyo. Y a Él le interesa mi respuesta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Ahí puede cada cual poner su pregunta. Víctor, Antonio, ¿me amas más que estos? Y fíjense que en los evangelios, Jesús casi siempre preguntaba acerca de la fe. Oye, ¿tú crees que yo te puedo sanar? ¿Crees esto, mujer? Pero aquí ya no pregunta sobre la fe, pregunta sobre el amor. ¿Me amas? Yo recuerdo que una vez Jesús me paró así en seco porque yo descubrí que yo era muy interesada, ¿no?
como que en el fondo había hecho un pacto con Dios. Bueno, Señor, yo me hago misionera, pero tú cuídame a mi familia, pero tú, esto, lo otro, aquello, ¿no? Como muy condicionada yo. Y entonces un día Jesús me paró y me dijo, oye, Nubia, pero tú me sigues por lo que yo te doy o por lo que yo soy. Ay, y entonces, ay, eso me lo preguntó porque estaba también orando una poesía de Santa Teresa de Ávila que le dice, vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración, si no, dadme sequedad, abundancia o esterilidad. Bueno, Teresa de Ávila, así como muy, porque aunque no hubiera infierno, yo te amara, ¿no? Entonces dije, uy, pues Santa Teresa eh, ahí se explayó con Dios. Y yo descubrí que en el fondo yo sigo a Dios por lo que me da, no por lo que Él es. ¿Verdad que ustedes como padres, pues les, les, les gustaría que sus hijos los amaran por lo que son, no por lo que les dan? Porque le doy la universidad, porque le doy la computadora, porque le doy... No, porque soy su padre o su madre y por el amor. Ujú. Pues así, así Jesús. Entonces llama aparte a Simón y le hace estas tres preguntas. ¿Me amas? ¿Me quieres? ¿Me amas? Tres veces. Y tiene tres respuestas. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. Y a esas tres respuestas le siguen tres mandatos. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere Jesús al preguntarle tres veces a Pedro? Pues quiere saber si él aún está dispuesto a dar la vida por él. Nada más imaginen, pongámonos un poquito en las sandalias del pescador, ¿no? En las sandalias de Pedro. Yo creo que él se sentiría avergonzado. ¿Cómo? Fíjate, siendo el líder, mira para dónde se llevó a los discípulos, ¿no? ¿Cómo no ha sido capaz de dirigir la comunidad después de que negó a Jesús? Bueno, todavía se sentiría él con ese sentimiento de culpa, de indignación, o sea, no soy digno de... Sin embargo, Jesús le busca. Y ahí va la pregunta para ti. ¿Cuántas veces has tenido la experiencia de que Jesús te busca? Te busca después de una traición, te busca después de un pecado, te busca después de haberle negado, pero te busca. Y esa es la clave de la misericordia. No que nosotros seamos fieles, sino que Dios es fiel. En vida Jesús había elegido a Pedro como cabeza y guía. Y no se retractó. Qué bonito eso, ¿verdad? No, él no se retracta. Jesús sabía que el corazón de Pedro estaba herido por su cobardía, por sus negaciones. Y no va y le pone otra vez el dedo en la llaga para que más le duela, no. Más bien se le acerca, ¿no?, para recobrarlo. Jesús permanece fiel a Pedro. Jesús permanece fiel a ti. Siempre te será fiel. Y por eso con esa triple pregunta, Jesús le da a Pedro la posibilidad de enmendar su triple negación. Eso es. No solo le dice, sí, ya te perdono, sino que le dice, es que tú puedes, yo te doy una nueva oportunidad. El Señor no lo borra de su corazón. Entonces uno dice, ay, Dios mío, ¿será que yo soy así con las personas? Eh, pues es una tarea difícil, pero no imposible. No borrar a nadie del corazón. Hoy, eso es una tarea grande. Pero Jesús no borró del corazón a Pedro.
Y fíjense aquí cómo, ¿se acuerdan que ya hemos dicho esto varias veces? El pastor va por la oveja. Ahora otra vez viene por Pedro, porque es que necesita afirmarlo. Y qué bonito ese paisaje, ¿verdad? La barca, el lago, o sea, como haciendo interacción entre lo viejo, lo nuevo, mi vida pasada, mi vida futura, mi presente, todo ahí. Jesús lo conoce todo. Es una amalgama, tu historia vocacional. Qué bonito esta noche, a lo mejor antes de acostarte, ¿verdad? Los que están casados, contarse de nuevo la historia de su vocación. Oye, ¿tú cómo conociste? ¿Cómo Jesús te llamó y cómo fue misericordioso contigo? Y, y los demás, cada cual, recordarlo, volver a traerlo al corazón. Entonces, esa nueva oportunidad que Jesús le da a Pedro hace que Pedro nazca a una vida nueva. Todo lo hago nuevo, dice Jesús. Todo lo hago nuevo en ti. La confianza y el perdón del maestro hacen de Pedro una persona nueva, fuerte y fiel hasta el final, porque la tarea que le venía no era nada fácil, nada fácil. De ese Pedro atrevido, impulsivo, cobarde, bueno, ahora Jesús le convierte en una roca, en una fortaleza interior. Y cuando tengan tiempo y lean Hechos de los Apóstoles, veremos todas las peripecias, todo lo que Pedro hace por Jesús. Ahí, eh, Pedro expresando su confesión de amor. Ve cómo Jesús lo capacita para ser pastor de la iglesia. Entonces, esta noche, también cada cual dígale, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero y poco a poco quiero mostrártelo, ¿no? Pues a Pedro le va a tocar acompañar el paso, por eso es pastor, apacienta, de una iglesia de Palestina, pequeñita, incipiente, temerosa, a una iglesia universal. Eso es, ¿no? Nuestro padre fundador, Jaime Bonet, siempre, bueno, y no solo él, sino que es como algo propio del Verbum Dei, pero una de las primeras capillas que se hizo allá en España, antes de ser capilla, era un pesebre, era un establo, así literal, ¿no? Donde cuidaban a las ovejas. Y, y ese terreno se lo regalaron ahí al Verbum Dei y el padre Jaime dijo, aquí vamos a hacer la capilla, este pesebre será la capilla. Y ya luego les paso una foto de cómo está esa capilla. Realmente parece un pesebre, parece, hay un Belén así, ¿no? Como de algo tan pobre, tan simple, pues se convirtió, se transformó en una capilla donde muchas misioneras y misioneros ahí se encontrarían con Jesús. O sea, esto para decir que la tarea no es fácil, pero que el Señor fortalece. Y Pedro se decide y Pedro lleva adelante con la ayuda del Espíritu Santo a esta gran iglesia. Entonces, es el amor de Jesús crucificado, ¿no? Lo que le dará a Pedro la fortaleza para cumplir su tarea de dar la vida por Cristo. Y de hecho, pues Pedro muere martirizado, ¿no? Le crucifican con la cabeza para abajo, dando la vida. Allá en Roma está ahí la cárcel donde tuvieron a Pedro un buen tiempo. Y cuando pasamos por ahí, pues meditamos, ¿no? Todo lo que es la llamada al martirio, ese martirio de cada día, nuestro. Ajá. Bueno, entonces, de ese modo, nos hace pensar esta reacción de Pedro.
si aprendiéramos la lección contenida en esto que Jesús hizo por Pedro, si nos interesáramos por devolverle nuestra confianza a alguien que se ha equivocado, que nos ha hecho algo feo, que nos ha traicionado, que no se hizo sentir cuando más lo necesitábamos, entonces pues nuestra vida pintaría diferente, ¿verdad? Nuestras relaciones familiares, comunitarias. Ahí está, ese darnos una nueva oportunidad, ese sostenernos los unos a los otros, pedírselo como don a Jesús. Bueno, entonces la pregunta, como dije antes, es para nosotros. ¿Me amas? Porque el cristiano no es solamente aquel que cumple las leyes, las normas, no, no, no. Es el que vive con Jesús en un tú a tú, en una relación de amistad con Él. Entonces nos vamos a quedar con esta pregunta esta noche. Si me amas, entonces apacienta. Amar es apacentar y servir. Y esto es muy bonito porque Jesús no nos deja como en una relación intimista, ¿no? Oye, Pedro, ¿me amas? Oye, Nubia, ¿me amas? ¿Tú y yo aquí solos? ¿Estás bien a gusto conmigo? No, Él me dice, mira, te voy a decir un camino más sencillo, más fácil y más certero. Si me amas, apacienta, porque amar consiste en servir. Apacienta mis ovejas. Amas a tu esposo, a tu esposa, entonces ocúpate de él, ocúpate de ella, apacienta. Amas a tus hermanos de comunidad, entonces sírveles. Amas, apacienta. De modo que aquí viene otra preguntita de Jesús. Para ti, ¿qué significa hoy apacentar? Ovejas y corderos. Porque tú eres pastor. Es pastor el padre de familia, el sacerdote, el papa, la religiosa, el maestro, el profesionista. Somos pastores. Tenemos a cargo ovejas y corderos. Y aquí lo interesante es que Jesús te da una misión. A ti te confía una misión. Y cuando estés frente a frente con Él, Él te dirá, oye, ¿cómo te fue con esa misión que te confié de apacentar? Porque mira, considero como algo hecho a mí todo lo que hagas por el rebaño. Eso que hiciste con con él, me lo hiciste a mí. Y aquí vemos a Jesús pidiéndole a Pedro, hazte cargo del rebaño, realiza tu misión con gusto, con amor, con entrega. Y pues toda esta reflexión la podríamos resumir en estas tres preguntas. ¿Qué tan grande es mi amor por Jesús? ¿Qué estarías dispuesta a hacer por Él? Pedro pudo hacer esta confesión de amor solo después de la muerte de Jesús, cuando fue plenamente amado. ¿Qué es lo que puede sostener mi fidelidad en el amor? Y por último, el verdadero amor es ocuparse de las ovejas. ¿De quiénes me he olvidado? ¿De quién debería ocuparme más? ¿Qué significa para mí apacentar corderos y ovejas? Entonces, habiendo hecho esta reflexión de la primera y la segunda parte de Juan 21, les propongo que ahora interioricemos, que ahora pasemos a contemplar. Vamos a hacer una composición del lugar. Nos vamos a ir hacia el lago de Tiberíades. Y nos vamos a sentir así como Simón Pedro, Tomás, Natanael,
los hijos de Zebedeo, ahí estás tú. Si te ayuda por un momento cerrar los ojos para hacer mejor esta composición del lugar. Después vamos a escribir alguna pregunta, pero ahora te invito para que en silencio pidas al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ayúdame a contemplar. Ayúdame a saborear esta palabra de vida. Y te invito para que sientas la presencia del Espíritu, como Él está junto a ti, como Él te asiste en este momento con su gracia. Imagina que estás así en la orilla del lago de Tiberíades. Ese lago que tantas veces visitó Jesús. Y desde ya podemos tomar el lugar de Pedro, o a lo mejor ponerte junto a los otros discípulos, lo que más te llame la atención. Y entonces en ese contexto del lago, de nada que hacer, Pedro dice, voy a pescar. Y se embarcan, súbete a la barca, se llevan las redes y van a la tarea de siempre, a lo conocido, a lo que hacían antes de encontrarse con Jesús. Entonces, imagina cómo briegan y trabajas toda la noche. Cómo tiran la red una y otra vez. Y trae a tu mente esa etapa de tu vida, esa situación en la que te has sentido así, bregando inútilmente, cansado, desbordado y hasta desesperado porque las cosas no salieron como querías, porque todo parece más bien inútil, no hay resultados buenos, no hay progreso. Pero entonces Jesús te pregunta, ¿has pescado algo? A estas alturas de tu vida, ¿has pescado algo? ¿Te sientes satisfecho con tu pesca? ¿Te sientes contenta? Cuéntale a Jesús cuál ha sido tu pesca. Si quieres, puedes escribir eso que brote de tu corazón
¿Cuál ha sido la pesca? O a lo mejor puedes responder como ellos, no, Señor, no hemos pescado. Las redes están vacías. Si te ayuda, pinta tu red. Las redes simbolizan el corazón, simbolizan tu existencia, tu hogar, tu matrimonio. Y ahí te sinceras con Jesús. ¿Cómo están tus redes? ¿O cómo ves las redes de la iglesia? Entonces, escucha con atención que Jesús te dice, echa las redes a la derecha. Vuelve a intentarlo. ¿Qué significa para ti echar la red a la derecha? Dale contenido a esas palabras. Jesús te da una orden. Jesús te invita, te sugiere. ¿Cuántas veces le has hecho caso a Jesús y tú mismo te has sorprendido al ver los resultados? Y es que el que obedece no se equivoca. Echar las redes tal vez es humillarte, perdonar, esperar, trabajar, volver a empezar. Y esas redes se llenaron. 153 peces. Significan universalidad. Significan Dios alcanza para todos. La vida y el amor alcanza para todos. Eso significa esperanza. Eso significa que este mundo tiene esperanza. Ellos arrastraron la red y estando ya en la orilla, se encontraron a Jesús, preparándoles el desayuno, siendo tan amigo, tan cercano. Es un momento de consolación, dejar que Jesús te sirva la mesa, te prepare la comida, te reciba, valore tus esfuerzos, consuele esos momentos de duro trabajo. Ahora los discípulos saben que es Jesús y Él te llama aparte. Te llama por tu nombre y te dice, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Qué le respondes tú?
Señor, tú sabes que te quiero y que te quiero querer. Tú sabes mis andanzas, mi corazón retorcido, mis negaciones. Pero Jesús no quiere hablar de eso. Jesús vuelve a preguntarte, ¿pero tú me amas? ¿Tú me quieres? ¿Tú me sigues por lo que yo soy o por lo que te puedo dar? ¿Tú me quieres porque soy tu amigo, tu Dios, tu hermano, tu padre? Entonces es el momento de renovar tu sí, tu vocación, tu respuesta, tu confesión de amor. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y el Señor te dice, apacienta. ¿Sabes cómo me puedes querer? Apacentando, amando, sirviendo, dando la vida. ¿Cómo lo concretarías en tu ambiente? ¿Qué significa para ti apacentar? Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te conducirá a donde no quieres ir. Jesús dijo esto para indicarle a Pedro la clase de muerte con la que él daría gloria a Dios. Y después le dijo, sígueme. Quédate con esa palabra de Jesús esta noche. Sígueme, sígueme. Te invito para que pues demos gracias a Jesús por su palabra que nos consuela. Así que quien guste, podemos hacer una breve oración comunitaria o tal vez leer un trocito de todo este texto de Juan 21, el que más nos haya llamado la atención, puede también ser así, o dando gracias por lo que hayamos podido experimentar que nos tocó más al corazón. Al saltar a tierra, vieron unas barcas con peces. Yo te doy gracias, mi Señor Jesús, por querer esta noche renovar otra vez mi vocación, por saltar a tierra, que es aquí donde yo estoy en mi situación. Puedo descubrir que no estoy sola y que tú estás ahí siempre, el mismo. Gracias, Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Gracias, Señor, porque siempre estás tan misericordioso en nuestras vidas, en mi familia. Gracias por repartir siempre tu pan y
pescados de mi familia. Gracias por todo lo que me das día a día. Gracias por tu palabra, la cual nos alimenta el espíritu. Gracias por todo lo que estamos viviendo el día de hoy. Y te pido por todas nuestras necesidades de cada uno, lo que traemos en nuestro corazón. Gracias, Señor. Pedro y sus discípulos fregaron toda la noche y no pudieron pescar. Yo en esta noche le pido al Señor que me ayude a buscarlo, a poderlo pescar, cogerlo en mis redes, para poder yo ser un buen discípulo, como Él espera de mí. Muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos le contestaron, no. Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron. Yo te pido, Jesús mío, esta noche, que me conduzcas en esa barca a la cual tú me llamas y que pueda pescar humildad, perdón y servicio. Tú sabes por qué te lo pido, Señor, con todo mi corazón, con toda mi alma. Y quiero decirte como Pedro, tú lo sabes todo, Señor. Amén. Jesús les dijo, apacienta mis corderos. En esta noche, Jesús, yo te doy muchas gracias porque me invitas a apacentar amando, sirviendo, dando la vida. Yo te doy muchas gracias porque sé que tú me consuelas en mi duro trabajo. Experimento muchos momentos de consolación. Esos momentos de consolación los experimento frente a Jesús Eucaristía, en la oración. Gracias, Jesús, porque estás siempre a mi lado y me da la fuerza suficiente para apacentar yo. Amén. Al bajar a tierra, encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Te damos gracias, papá, porque tú nos enseñas que todo lo que hacemos es útil para ti, que tal vez para nosotros es muy poco, no sirve, pero a ti te sirve todo, papá. No descartas ningún esfuerzo que nosotros podamos hacer. Te damos gracias por tanta misericordia que tienes con nuestras vidas. Amén. Al amanecer, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no reconocieron que era Jesús. Jesús, yo quiero darte muchas gracias por la luz de la fe. Gracias por la certeza de que tú estás en mi playa, en mi vida, en mi realidad, en mí. Enséñame y ayúdame a poderte reconocer
y a seguir esperando tu palabra, a seguir esperando cada día eso que tienes para mí, para irme dejando conducir por ti, sabiendo que la meta eres tú, que la meta somos todos. Jesús les preguntó, ¿han pescado algo? Y ellos contestaron, no. Pues así ahora yo te pido, Jesús, me ayudes a que yo sea pescadora, a que tú me guíes para que yo pueda llevar a tus pies a diferentes personas. Tú sabes quiénes son los que lo necesitan, Padre. Te pido, Padre Jesús, que tú seas el que guíes pues esta barca. Yo estoy dispuesta a obedecerte y tú conoces mi corazón. Gracias, Jesús, por amarme tanto. Amén. Muchas gracias, Señor, por este compartir fraterno, por todo lo que tú vas trabajando en nuestro corazón a través de tu palabra, en esta lección divina, en esta escuela fraterna que compartimos. Queremos poner en tus manos todo lo que vamos escuchando de parte tuya para que esa sea la pesca milagrosa que podamos ofrecer a los demás. Bendícenos, Señor, nuestras vidas, nuestras familias, y bendice nuestros países para que haya paz, para que nuestra oración pueda también llegar a cada hogar, a cada corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, De Dios. nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, pues queridos hermanos, ahí ya hemos tenido una noche más de nuestra lección divina y pues yo quería decirles dos cositas. La primera, si hay alguno que quisiera durante la semana en unos 15 o 20 minutos que habláramos personalmente, bueno, por WhatsApp, ¿no? Para alguna duda o inquietud de cara a la oración, pues con mucho gusto solo me puede poner un mensajito ahí y hacemos una cita para escucharles, ¿no? Si alguien tiene una pregunta o simplemente me quiere compartir su oración, oye Nubia, ¿qué te parece mi oración? Así le voy haciendo esto. Entonces, esta próxima semana, pues yo con mucho gusto puedo ir agendando para que tengamos esos 15, 20 minutos de compartir. Bueno, y lo segundo, pues darle desde ya las felicidades a las mamás, que el Gracias. próximo domingo y próximo 10 de mayo será su gran fiesta, ¿verdad? Pues que el Señor las ilumine, las fortalezca en ese camino de ser mamás con todo lo que eso seguramente conlleva cada día. Entonces, un abrazo muy grande y pues mis oraciones por cada una, ¿verdad? Para que reciban muchas bendiciones. Gracias, novia. Muchas gracias. Mi amor. Gracias. Gracias. Bueno, Muchas muy gracias. bien. Ok, Diga. Muchas gracias, Nubia. sí. No tengo imágenes, pero muy bien todos y felicidades. Ahora sí, felicidades a todas las mamás y que esté muy bien, Nubia. A ver, comunicar con usted.
Sí, Estén muy bien, cuídense mucho, gracias. sí, Buenas pues, noches, nos gracias. sigamos cuidando todos. Un abrazo. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Adiós, Buenas adiós. Buenas noches, Hasta luego. Silvia, Bendiciones. gracias. Buenas noches a todos. Hasta Adiós. luego. Celia. Gracias. Feliz noche. Feliz Gracias, noche. feliz Adiós, noche. adiós. Felicidades a todas las mamás. Que Buenas noches a disfruten su todos. día. Bye, Gracias. bye.